14 años, pues el Barça que quiere que vaya a hacer una semana, unas pruebas a Barcelona. El cambio es grande. Lo pasé mal y no ves el resultado inmediato, ¿no? Podíamos meter a Joaquín, a Casillas. Y además recuerdo que me cambió por Luis Enrique. Imagínate el partido de Champions, el debut. Sí que Elegancia en el campo y visión de juego dejaron huella. Hoy tenemos la oportunidad de profundizar en la mente de un mediocentro que entendía el fútbol como pocos. Un jugador que convirtió la pausa, la lectura del partido y la calidad en su sello personal. Roberto nos abre la puerta a sus vivencias, desde sus inicios, pasando por sus etapas más destacadas, hasta su manera de interpretar el juego. Hablaremos de liderazgo, de vestuario, de talento y de ese toque que lo convirtió en un referente para muchos jóvenes. Prepárate para una charla cercana de anécdotas y reflexiones que solo alguien con su experiencia y sensibilidad futbolística puede ofrecer. Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo episodio de Fútbol sin guión. Soy Jorge Lloret y estoy encantado de estar aquí con vosotros. Antes de empezar, comunicaros que tendréis también la entrevista en el canal de Unión Rayo, así que seguidnos en los dos canales que os dejaré abajo en la descripción. Vamos a comenzar dando paso a nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos la suerte de contar con el mítico Roberto Trasorras. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas, encantado. Durante la entrevista vamos a hacer un repaso de tu vida, vamos a charlar sobre tus experiencias y demás. Lo primero, quería preguntarte cómo estás. Bien, bien. Ahora vivo en Galicia, en Coruña. Sabemos el clima que hay por aquí, que llueve mucho y hace frío, pero bueno, bien. Lo importante es que estamos todos bien, la familia está bien y eso es lo más importante. El tema más principal, que es lo que hace menos, por así decirlo, es que estás en tu carrera como entrenador, pero actualmente no estás entrenando a ningún equipo. ¿Qué haces cuando no entrenas? ¿Cómo es tu vida? Bueno, a ver, sí que es verdad que desde hace 3 años empecé un poquito en el tema de entrenador, entrené en juveniles aquí en el Club Deportivo Lugo, luego en el filial en Segunda Ref, luego entrené unos 13, 14 partidos al primer equipo del Club Deportivo Lugo en Primera Ref y ahora pues bueno, esperando un poquito que salga alguna oportunidad, alguna situación que me guste, ¿no? Bueno, sigo colaborando en la radio, estoy en la cadena SER ya desde que dejé el fútbol, en Carrusel Deportivo, o sea que comento partidos entre semana, fines de semana y bueno, y luego también estoy en un proyecto que llevamos años también haciendo, lo que es el Barça Legends, que bueno, hacemos partidos por todo el mundo. Bueno, la próxima semana nos vamos a Tokio, hace 2 o 3 semanas estuvimos en Nigeria, jugamos, bueno, pues a veces contra el Madrid, a veces contra combinados de ese mismo país y bueno, con leyendas de otras épocas y bueno, más o menos es lo que vengo haciendo en estos últimos tiempos, ¿no? Oye, ¿qué tal esa vida en la radio? ¿Te mola narrar los partidos, comentarlos? Sí, la verdad es que sí. Aparte, bueno, tuve la suerte que después de dejar el fútbol, pues me llamó rápidamente la radio, también estuve en la tele y bueno, ese cambio tan drástico que pasas de dejar el fútbol bueno, pues a quedarte un poco sin hacer nada, pues el tener cosas que hacer, pues me ayudó mucho y ya llevo, pues deben ser 6 años de la radio y aparte me gusta comentar partidos, me gusta ver muchos partidos, también me sirve mucho para todo lo que quiero ser como entrenador, porque bueno, al final ver los partidos diferente o de diferente manera que si vas a un estadio, si lo ves simplemente como aficionado y creo que todo eso pues me puede ayudar. Con el tema de los partidos de leyendas del Barça, una manera de, aunque esté retirado ya, seguir un poco ligado al tema del fútbol, ¿no? Entiendo. Exactamente, sí. Lógicamente, realmente el partido en sí no es un partido donde haya un ritmo espectacular. Bueno, siempre intentas competir, intentas ganar, porque muchos partidos al final también son contra el Madrid y hay ese pique, pero lo más bonito sobre todo es encontrarte con gente de otras épocas, ¿no? Gente como Ronaldinho, como Rivaldo, como, bueno, pues en su caso vino Nadal, Goicoechea, Juan Carlos, que eran del Dream Team, gente con la que estuve en Barcelona, Saviola, Fernando Navarro, bueno, gente con la que compartí muchas cosas, que te vuelves a juntar de otras épocas, bueno, pues al final es muy bonito, más allá del partido en sí, ¿no? Otra experiencia que al final pues, te hace recordar un poco y volver a esos años. Me voy a ir ahora al principio. ¿De dónde es Roberto Trasorras? Bueno, yo soy de un pueblecito muy pequeñito de aquí de la provincia de Lugo, se llama Rábade. Nací ahí, tiene muy poquitos habitantes. Luego, a los pocos años, me fui a vivir a un pueblecito más grande que es como bueno, Villalba.
y bueno, y ahí es donde empecé un poquito pues a hacer mi vida. Me formé en el equipo del Racing Villalbés a partir de los 8 años y a partir de ahí pues empezó un poco mi época futbolística, ¿no? O sea, empezaste en el Racing Villalbés, has dicho, ¿no? En esa Exactamente. época ya tenías un referente en el fútbol, ya sabías que querías ser profesional, ¿no? Bueno, a ver, era muy pequeñito. Sí que es verdad que con 8 años, cuando ya entro a formar parte del Racing Villalbés, bueno, pues todo el mundo que empieza, pues tiene esa ilusión, ¿no? De ese sueño de llegar a ser futbolista, ¿no? Pero como quedaba tan lejano, tan difícil, pues al final, pues bueno, te dedicabas porque te gustaba, te apasionaba. Yo recuerdo de estar siempre con la pelota, me daba igual entrenar que jugar en la plaza con los amigos. A veces hasta me quedaba solo jugando porque era lo que me gustaba. Entonces, bueno, el sueño lo tenía, referentes, pues bueno, de aquella época, pues hay muchísimos, desde Maradona, desde gente pues que veías por la tele en jugar y luego pues con el paso de los años, pues bueno, pues Guardiola cuando estaba en el Barça, bueno, he tenido muchos referentes. Guay, grandes nombres. Desde luego que yo en esa época que era un poco más pequeño, pero bueno, pude disfrutar y sigo disfrutando con vídeos antiguos y demás. Me voy ahora ya a tu etapa como jugador, ¿vale? Ya, como has comentado, empiezas en el Racing Villalbés con 8 años y 4 años más tarde, si no me equivoco, o a los 14, te vas al Barça. Sí, ahí sí que es verdad que empiezo en el Villalbés y bueno, las cosas pues tú vas viendo que van bien, vas destacando en el equipo, te llama la selección de Lugo, te llama la selección gallega, bueno, parece que la cosa va un poquito más en serio, sobre todo ya cuando vas a una selección como la gallega, que vas por toda España y ya hay muchos ojeadores, ya se pone un poco todo un poquito más serio y bueno, pues con 14 años en uno de esos viajes que hago con la selección gallega, contactan conmigo y me dice pues el Barça que quiere que vaya a hacer una semana, unas pruebas a Barcelona bueno, para probarme y para ver si soy apto para formar parte del Barça. Recuerdo pues que me fui para allí una semana bueno, pues a los pocos días cuando volví para casa nos llamaron y dijeron que, bueno, pues que querían contar conmigo ese mismo año y me fui para Barcelona. ¿Qué tal esa época en el Barcelona? Porque estás 4 años, ¿cómo es esa época que recién llegado? A ver, ahí te corrijo, no son 4, estoy casi 8 años, estoy desde los A 8. 14 hasta los 21, 22. Sí, porque llego en cadetes, paso la etapa de cadetes, juveniles, voy al Barça B y luego, pues bueno, tengo la suerte de estar en el primer equipo pues, jugando varios partidos. El cambio es grande, no te voy a decir, y lo pasé mal, porque al final yo vengo de un pueblo muy pequeñito, muy familiar, con amigos, con la familia muy cercana y de repente, pues bueno, te vas solo con una edad muy temprana a Barcelona, ¿no? A compartir cosas con gente que no conoces, a apostar por un sueño que sabes que va a ser muy difícil. Muchos de los que han estado conmigo pues no lo han conseguido y al final, pues bueno, son momentos delicados. Sí que es verdad que sobre todo los primeros meses fueron más difíciles. A partir ya del primer año, pues bueno, uno ya se va adaptando, las cosas también me van yendo bien en Barcelona y bueno, y al final pues consigo adaptarme y consigo cumplir el sueño bueno, pues tan difícil pero tan importante que tiene uno como cuando empieza a jugar, que es debutar en el primer equipo del Barça, pues para mí eso fue el momento más importante, ¿no? Esos primeros meses comentas que fue duro. ¿Te pasó en algún momento por la cabeza el decir, ¿qué hago aquí? ¿O me voy o algo así? Sí, sin duda, muchas veces, porque son muchos días, muchas horas, muchas noches y no ves el resultado inmediato, ¿no? Al final tú estás haciendo una apuesta por algo que puede, bueno, pues salir bien, pero que lo normal es que no salga bien, te tengas que ir a otro sitio, te tengas que volver a casa, ¿no? Porque sabemos de la dificultad que tiene, ¿no? Pero lo pasas mal porque al final pues eres un niño muy joven, necesitas a tu gente, necesitas tus amigos, necesitas tu entorno y sobre todo al principio pues cuesta, ¿no? Pero bueno, en unos y otros pues también nos fuimos apoyando. Yo creo que también fue muy importante el estar con gente pues que quería lo mismo que tú, que buscaba lo mismo que tú, que tenía las mismas inquietudes, que tenía muchos pues la misma edad o menos edad, como el caso de Iniesta, pues que vino mucho más joven y bueno, al final, pues apoyándonos unos a otros, pues fuimos saliendo adelante. No estoy seguro de este dato, pero he leído que
con tu juego en el Ministadio y demás, te ganaste un apodo. No sé si es correcto, te llamaban Juan Sebastián Verón, como la brujita, ¿no? Sí, la brujita del Mini, sí. Bueno, un compañero, un amigo periodista que es Edu Polo, que, bueno, que estaba en la cadena SER y también en el mundo deportivo. Yo recuerdo de aquella, además llevaba el pelo muy rapado y llevaba las medias así un poquito bajas y era la época donde también Juan Sebastián Verón destacaba y era de los jugadores más llamativos que había en este momento y, bueno, tenía un rasgo parecido a la hora de jugar y me puso, pues sí, la brujita, el Mini. Curioso, buena comparación, desde luego. En esa época en el Barça vas al Europeo Sub-18. Ujú. En el Europeo Sub-18 compartes vestuario por jugadores como Joaquín, Casillas, Iniesta, Puyol. ¿Qué tal fue estar en ese gran vestuario de lo mejorcito de España? Bueno, a ver, yo tuve la suerte, sí que es verdad, de poder ir a casi todas las selecciones españolas, desde la sub-15 hasta la sub-20 y al final, pues bueno, compartes vestuario pues, con gente como la que estás nombrando tú, ¿no? Podíamos meter a Joaquín, a Casillas, a Arteta, bueno, pues muchísima gente también de otros equipos, gente de muchos sitios y la verdad es que, bueno, estás hablando de jugadores que al final, pues bueno, han hecho carrera y carrera muy, muy importante y bueno, eran, bueno, pues experiencias muy, muy bonitas. He estado leyendo que empiezas jugando como de delantero y Sí, con el paso del tiempo vas retrasando la posición. ¿Cómo fue sí, sí. adaptarse a ese cambio? Pues mira, yo recuerdo que, bueno, en el Villalbés era delantero, aparte metía muchísimos, muchísimos goles. Recuerdo que el Barça me firma de delantero y los primeros años juego delantero. Sí que es verdad que con el paso del tiempo y de las categorías, ya cuando llego ya al Barça B, ya juego de delantero, pero no ya de delantero centro, sino que, bueno, aparezco más en la media punta porque teníamos unos extremos muy rápidos que se cerraban y al final, pues bueno, hacía un poco de falso 9 como se suele decir entre comillas. Recuerdo que mi debut en Primera División, además fue aquí en Riazor, lo hago de extremo derecha. Sí que es verdad que luego, pues en el Madrid-Castilla juego mucho de extremo izquierda, de media punta también. En Numancia, en Las Palmas, en el Celta ya me retrasan un poquito más, ya juego de ese doble pivote, pues el más ofensivo y luego pues mi última época en el Rayo pues jugué pues casi todos los años de pivote defensivo, por decirlo de alguna forma, ese 6 que tanto se habla, ¿no? Me voy a ir a lo que has comentado, ese debut con el Barça. Me parece que llega con 20 años. Haces la pretemporada con el primer equipo y el 8 de agosto de 2001 es cuando el Barça juega Champions contra el Sí. Wisla de Wisla Cracovia, de ¿puede ser? Cracovia, sí, sí, sí. Ajá. Y ahí haces tu debut como jugador del Barça. Sí, sí, además recuerdo que me cambian por Luis Enrique, faltaban, no sé, pues 10 o 15 minutos y imagínate un partido de Champions, el debut, sí que es verdad que luego más tarde debuto en Liga, pero claro, hacer tu primer debut en Champions pues es algo, pues no sé, es que no sé usar la palabra adecuada, ¿no? Espectacular, emocionante, porque al final era bueno, pues la consecuencia de todo un trabajo, de todo un esfuerzo, de toda una ilusión, pues llevaba a cabo pues esa recompensa, ¿no? Bueno, que a mucha gente pues no le llega y que yo tenía la suerte de que me llegaba. Entonces imagínate pues cómo fue ese día y lo contento que estaba, ¿no? Después de varios años de trabajo, pues llega esa recompensa, la verdad. Más tarde, en esa temporada, llega también el debut en Primera División. ¿Recuerdas o qué diferencia viste entre debutar en Champions y en Liga? ¿Más nervios, menos nervios en una competición, en otra? Bueno, la Champions es una cosa diferente, ya se nota, se respira, ya cuando vas en el autobús, la gente, el vestuario, no sé, hay otra sensación, ¿no? Bueno, pues la liga también, lógicamente, pues era importante, veníamos aquí a Riazor a jugar contra uno de los mejores deportivos de La Coruña que hubo, con Fran, Mauro Silva, Víctor Sánchez del Amo, Macay, Valerón, Yalmiña, bueno, pues era un auténtico equipazo, ¿no? Y además, bueno, pues yo tenía la suerte de venir, de hacerlo aquí en Galicia, en mi casa. Imagínate, pues bueno, ya venir convocado ya era la leche porque estaban mis amigos, mi familia esperándome aquí cuando llegaba en el aeropuerto y en el hotel y cuando me manda a calentar a falta de pues, media hora, 35 minutos y recuerdo que salgo por Alfonso, pues bueno, imagínate pues
la ilusión de debutar en Liga, debutar en tu casa. Bueno, al final el resultado no fue el que queríamos, perdimos 2-1, que aparte metió 2 goles Fran. Bueno, es un recuerdo inolvidable, ¿no? Y que al final también tu familia pudo ser partícipe, estar ahí presente ese día y Exactamente, también darte ese apoyo que te vendría muy bien, imagino. eso es. Mm, en esa época haces el debut, pero si cuentas con más oportunidades, me hubiese gustado jugar más, pero ¿cómo se gestiona eso también? Bueno, sí que es verdad que sigo yendo convocado, juego partidos también de Copa del Rey, de Copa Cataluña, voy a pretemporadas. Lógicamente, cuando te pasa eso, a lo que uno desea es tener continuidad, ¿no? Y que le den la oportunidad de jugar, porque, bueno, no es fácil salir 15 minutos, luego pasar 2 o 3 semanas y volver a ir. Bueno, no era fácil. Sí que es verdad que el Barça en esa época tampoco estaba en un momento como puede estar ahora, como estaba con la época de Guardiola, pues que estaba todo mucho más estabilizado, ¿no? Hubo muchos cambios de entrenador, recuerdo que mi entrenador era Rexach, que, bueno, pues daba la sensación de que no iba a tener mucha continuidad, luego este mismo verano entra Laporta, trae a Rijkaard, viene Ronaldinho, bueno, pues todo se complica mucho más porque es difícil, ¿no? Al final, pues bueno, estaba en dinámica del primer equipo, pero cuando no jugaba arriba, pues bajaba a jugar con el filial y no tenía ningún problema, ¿no? Pero lógicamente lo que le gustaría a uno, pues es tener mucha más continuidad sabiendo, pues, de la dificultad que tiene eso en el Barça, ¿no? Hay un punto que, no sé si es esto así, pero pides tú salir del Barça, ¿no? Sí, porque bueno, llega un momento en que es lo que te digo, ¿no? Llega Rijkaard, llega Laporta, llega Ronaldinho, más fichajes, bastante gente en la situación en la que yo juego. Sé que es verdad que hago la pretemporada, pero la sensación que tengo es que no voy a tener muchos minutos. Bueno, el Barça me plantea la posibilidad de pues, seguir en el B. Yo ya llevaba, bueno, pues bastante tiempo ya en dinámica del primer equipo, llevaba tiempo ya, quizás pensaba que mi época en el filial pues había terminado, entonces, bueno, todo pues se juntó un poquito y bueno, llegamos a la conclusión pues que lo mejor a lo mejor era salir. Además, en ese momento, pues bueno, había mucho interés y alguna propuesta de algún equipo de primera división en la que, bueno, podía dar el salto y tener esa continuidad que en Barcelona pues no me la daban y por eso decidí marchar. Te vas nada más y nada menos que al rival, te vas al Real Madrid. ¿Cómo es teniendo ofertas de primera división, como comentas, que venga el Sí. Real Madrid y te convenza o te haga llegar a sus filas? Bueno, a ver, siempre hablo de lo mismo, ¿no? Y con una situación complicada, ¿no? Ahora con el paso del tiempo, pues muchas veces pues te viene a la cabeza pensar que a lo mejor podías haber tomado otra decisión y las cosas podían haber ido mejor o peor, pero en ese momento pues, tenía alguna propuesta ya en firme de irme a Primera División, porque aparte, bueno, pues estaba sonando bastante en España, jugando en el primer equipo del Barça, bueno, tenía alguna situación para irme, ¿no? Recuerdo además ya ir de camino a una de esas ofertas para hablar con el director deportivo, para poder cerrar esta situación y recuerdo pues de camino pues que nos llama Jorge Valdano y nos pide por favor que pasemos por Madrid, pues que antes de firmar pues que quiera hablar con nosotros y bueno, y trasladarnos pues ese interés y esa propuesta, ¿no? Yo recuerdo de llegar al Bernabéu y entrar en la sala de los trofeos del Madrid y bueno, y recibirme pues Florentino Butragueño y Jorge Valdano, ¿no? Y recuerdo además pues que lo tenían todo bastante bien estructurado, bien analizado, porque recuerdo que me pusieron una pantalla con, bueno, pues con todas las acciones, con todos los vídeos míos en el Barça y bueno, ellos me trasladaron la posibilidad de que firmara con ellos. Ellos tenían claro de que tenía que empezar en el filial, que, bueno, que me hacían ficha del primer equipo, dorsal del primer equipo, que me inscribían en Champions, pero que el presidente quería que ayudara al filial a subir a segunda división, pero con la idea de que yo pues entrenara arriba y tuviera oportunidades arriba. Bueno, pensé que era una oportunidad irrechazable porque, bueno, jugar en el Barça, jugar en el Madrid, pues está al alcance de muy pocos, ¿no? Y pensé pues que la posibilidad de irme a esos otros equipos que tenía, pues podía parecer más adelante, ¿no? Quizás la oportunidad de jugar en el Madrid, por muy del Barça que fuera, pues no iba a pasar. Además era la época de los Galácticos, estábamos hablando de gente de máximo nivel y simplemente pues tener esa oportunidad pues podía abrirme pues muchos más caminos en un futuro, ¿no? Y al final pues decidí así. Las cosas salieron bien por una parte porque jugué muchos partidos en el filial, subimos a segunda,
bueno, la verdad es que en ese caso pues se portaron bien, pero el pacto, entre comillas, o el acuerdo no firmado de poder tener oportunidades arriba, pues no se llevó a cabo y bueno, estuve 2 años y luego me marché. Yo pienso que cuando a un jugador le pasa eso, lo diga o no, en ese momento quiere salir, ¿no? Puedes ser sincero, quiero decir, obviamente estás con sinceridad, pero puedes decirme si en ese momento dices, me voy o aguanto o qué te pasa por la cabeza en ese momento. No, yo me quería marchar, porque al final estaba dando como un paso atrás, porque yo había salido de Barcelona con la idea de mi época en el filial había terminado. Ya estaba en el primer equipo, en dinámica. Me daba la sensación de que, bueno, podía dar un pasito atrás porque iba a tener la posibilidad de poder jugar pues, un equipo pues, tan grande como el Madrid, ¿no? En el momento que pasan los meses, pasa el primer año y ves que ese pasito atrás no ha servido para ese paso adelante que habías pensado, pues sí que quieres marchar, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía 2 años de contrato, al final, bueno, pues pensé que lo mejor ya era no continuar porque no tenía ya más margen de mejora y por eso pues decidí marchar, ¿no? Después de salir del Real Madrid, llegas al Numancia. ¿Cómo fue esa época? Porque según te he escuchado en alguna entrevista echando un Sí, ojo, no consigues sacar no, esa mejor sí. versión, o No, eso entiendo. fue quizás los 2 años después del Madrid-Castilla fueron los dos peores de mi vida deportiva. Yo salgo del Madrid, además recuerdo de tener un representante, no me gusta decir el nombre, el cual el Madrid me ofrece renovar porque habíamos subido a segunda y la posibilidad de poder seguir, estamos en conversaciones. Mi representante dice, mira, es mejor no seguir porque aparte hay posibilidades de irnos a Primera División, has jugado muchísimos minutos, era titular en el Madrid Castilla, bueno, pues has subido a Segunda División, equipos de Segunda División pues te van a sobrar y seguramente algún Primera. Pues recuerdo este verano en el que al final, pues bueno, rompemos negociaciones con el Madrid, recuerdo pues que lo pasé francamente mal porque este representante pues no se portó bien conmigo, ¿no? Recuerdo de intentar hablar con él muchísimas veces, no tuve posibilidad, pasaba los días, no tenía comunicación, bueno, me daba largas, veía que los equipos empezaban, yo no tenía equipo y me encuentro el 31 de agosto, pues que no tengo a dónde ir. Y claro, es muy chocante porque hace 3 años estaba jugando en el primer equipo del Barça y hace unos meses pues estaba siendo titular con el Madrid Castilla, con un Bernabéu con 70.000 personas subiendo a segunda división. Y de repente, pues por una mala gestión de mi representante de aquella, pues me quedo sin equipo. Y me veo entrenando aquí en Coruña, solo, todas las mañanas, aquí en unos campos que hay en la Torre de Hércules. Bueno, es chocante, con 22 años, 23, 24, no sé cuántos tenía, pues es un golpe duro de realidad. Y recuerdo que pasan los días, lógicamente a este representante yo ya no sigo con él, intentamos, pues mi padre y yo, buscar un representante y al final pues aparece el Numancia. Me voy para allí, un cambio totalmente drástico de lo que yo había vivido en los filiales, un equipo que estaba sufriendo, que estaba en situación de descenso, bueno, lo paso mal. Al final juego creo que 12, 13, 14 partidos, también echan al entrenador. Bueno, es difícil y juego solo un añito en el Numancia y de Soria pues me vuelvo otra vez para Coruña. Y bueno, que al final la situación, como dices, de echar un entrenador y demás no acompañó y esa temporada pues no brilló tanto como algunas anteriores. Después de Numancia ya te vas y llegas a Las Palmas, ¿no? Otro espacio también complicado, por decirlo de alguna forma. Al final acabo en Soria, no, las dos partes no queremos renovar y intentamos buscar otra situación, otro equipo donde pueda reengancharme y cuesta. Al final el representante que tenía pues tampoco me busca nada pues que pueda ser bueno para mí. Había alguna posibilidad de irme fuera, pero me parecía muy temprano el irme fuera con una edad que creía que aún podía jugar en el fútbol español. Y creo que por septiembre, por octubre, por medio de una persona en Barcelona, me llaman y me dicen que la Unión Deportiva Las Palmas está buscando un jugador de mis características y que les cuadra para ir.
pues es el momento donde todos esos, a ese año y medio, donde todo había salido mal, pues de repente caes en un sitio donde todo empieza a salir bien. Llego a la Unión Deportiva Las Palmas y ya desde el primer día, pues eso es cuando notas que estás en un sitio y dices, ostras, este es mi lugar. Ya desde el primer momento a nivel personal la gente me trata muy bien, con mucho cariño y además recuerdo el primer partido que juego, o el segundo, ganamos 3-1 en casa contra la Almería y meto 2 goles. Cambia todo para mí, ya empiezo a ser una persona pues, que la gente le tiene estima, empiezo a jugar, hago 2 temporadas espectaculares en la Unión Deportiva a nivel futbolístico y luego pues me voy al Celta. Y que al final llegas a ese sitio, caer de pie, la afición acompaña, el juego acompaña y da un cambio radical tu carrera en ese momento. Como comentas, en Las Palmas fue todo muy bien, pero terminas contrato, no sé si no decides renovar o no llegáis a un acuerdo y llegas al Celta de Vigo. Sí, sí, recuerdo además, mi idea era seguir en Las Palmas, estaba muy, muy contento, lo que pasa es que llegó una oferta del Celta a nivel económico era muy buena, aparte me daban 5 años, volví a Galicia después de tanto tiempo fuera, bueno, creíamos, además teníamos un proyecto para volver a primera muy, muy interesante, bueno, creímos que era lo mejor en este caso el aceptar esa oferta y la Unión Deportiva pues hizo todos los esfuerzos posibles para que me quedara, al final pues bueno, yo creía que era lo mejor y fui para Vigo con un contrato largo. Y la verdad es que en Vigo, bueno, pues momentos de altibajos. También cogí el Celta, no de ahora, sino un Celta pues con también muchas dudas a nivel de club, a nivel deportivo, bueno, con muchos problemas en segunda división. Sí que es verdad que entramos en playoff para subir y por unos penaltis no subimos. Hacemos unas eliminatorias de Copa del Rey muy, muy buenas. Un año lo pasamos francamente mal porque estamos a punto de bajar a segunda B con la aparición estelar de Yago Aspas. Bueno, fueron 3 años con muchos altibajos bueno, que estuvieron bien por muchos momentos, pero hubo momentos también malos. Y luego pues me llegó la posibilidad de ir para el Rayo, ¿no? Ese momento en el Celta con tanto altibajo, con estar cerca de bajar, de mucha subida y bajada, fue duro de asimilar. Después de venir de Las Palmas, como Sí. dices, muy contento, es duro de asimilar mentalmente. Sí, es duro y sobre todo porque hay unas expectativas muy grandes. Al final el Celta es un equipo de primera división y el no tener esa posibilidad de subir, sí que es verdad que luego pues los años siguientes sí la tuvimos en playoff, ¿no? Pero ese año el estar ahí abajo, duro, duro. Además un equipo como el Celta no está preparado, la gente de allí no está preparada para que el Celta en segunda esté luchando por bajar. Y recuerdo pues el último partido en casa contra el Alavés que nos jugamos la permanencia por no bajar, el estadio estaba a reventar, había una tensión tremenda y al final pues salió el niño, ¿no? Aspas a hacer 2 jugadas de las suyas y ganamos el partido y nos salvamos, ¿no? Pero son momentos complicados, sobre todo por la dimensión que tiene el club, ¿no? No es lo mismo ir a otro club pues, que pueda estar en esa situación, que lo puede llevar mejor, que el Celta, pues que ha hecho una inversión, que tiene una masa social grande, una ciudad detrás, una historia donde ha estado muchos años en primera, pues verte en esta situación, pues no es fácil de llevar. Después de esa salvación con Yago Aspas, como comentas, termina la temporada y es ahí cuando ya decides no seguir en el Celta y te vas al Rayo. No, yo creo que eso fue el primer año, el segundo año, luego creo que al año siguiente creo que es Eusebio, con Eusebio hacemos una gran Copa del Rey, no nos llegamos a meter en playoff, no lo recuerdo bien, creo que la última nos metemos en playoff, que es la de los penaltis en Granada, que al final no subimos y ese verano, pues que además el entrenador era Paco Herrera, este verano pues recibo la llamada de Felipe Miñambres, perdón, del Rayo Vallecano, donde dicen que quieren contar conmigo y ¿qué pasa? Yo tengo 2 años más de contrato con el Celta, entonces bueno, tengo que negociar la salida, más creía que era una situación muy buena para mí, el poder jugar en primera, el que me dieran la oportunidad que venía buscando ya desde aquella infancia con el Barça, con el Madrid, esa oportunidad de tener sobre todo continuidad, pues me la daba el Rayo, ¿no? Y bueno, negocié con el Celta, llegué a un acuerdo y bueno, ya me fui para Madrid.
¿Y qué tal tu llegada al Rayo? ¿Qué tal tu llegada a Vallecas, la gente, el barrio? ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Yo solo puedo tener palabras de agradecimiento, de cariño desde el primer momento. El primer año sí que es verdad, estuve con Sandoval y al principio empecé jugando, era un año más de adaptación para mí, más complicado. Venía un equipo que acaba de subir de segunda división, un equipo muy cerrado, muy hecho, que seguían pues casi todos los mismos. Además, un equipo que venía de haber tenido muchos problemas, que estaba muy unido y bueno, pues siempre entrar era más difícil, más complicado. Bueno, fue un año, bueno, pues de altibajos también, donde participé, luego participé menos, iba jugando y tal, que fue el año al final del tamudazo y que nos salvamos, pues bueno, en la última, en el último suspiro, ¿no? Sí, a eso iba, porque en esa temporada conseguí la salvación en la última jornada y Sí, sí. en vez de bajar vosotros, pues cae el Villarreal a segunda, ¿no? ¿Cómo es estar en el campo en esos 5, 10 últimos minutos que ves Pues que el gol no imagínate. llega, la gente, imagino que pues enmudecida en la grada al final con Sí, ese sí. miedo y cómo es desde dentro eso? Pues mira, recuerdo más esa temporada, a falta de 10 jornadas, estábamos a muy poquitos puntos de Europa y nos hacía falta, pues no sé si eran 3 puntos para salvarnos a falta de 10 jornadas y entramos en una dinámica, bueno, pues que habíamos tenido muchos lesionados, no dabas ganado, tenías un calendario difícil y llegamos a la última jornada, bueno, pues dependiendo de nosotros mismos, que si ganábamos, pues bueno, nos salvábamos, ¿no? Y este partido es tremendamente difícil de explicar, ¿no? Muy complicado para jugar, muy complicado. Yo recuerdo, empecé en el banquillo y ya salí en el descanso, en la segunda parte, y veía a los compañeros bloqueados. Era muy difícil dar dos pases seguidos, era todo, jugabas desde la emoción, desde la ilusión, desde el corazón, no había nada táctico, era todo demasiado acelerado. Sí que es verdad que ahora no recuerdo en el descanso, que es lo que me había dicho en este caso el míster, que había que darle un poquito de tranquilidad, de pausa, que estábamos queriendo meter el gol antes que hacer la jugada y recuerdo pues que pasaban los minutos y no había manera, no había manera y además mirabas para afuera y la gente pues cada vez estaba más triste, el banquillo eso era un cementerio por decirlo de alguna manera y siempre digo lo mismo, ¿no? Quizás es el partido o los minutos donde más emociones he podido sentir, ¿no? Desde la emoción de la tristeza, de la frustración, del dolor por verte ya bajando, en apenas segundos, recuerdo saque de córner, se juega en corto, Piti hace una jugada de las suyas, le pega al palo, y llega Michu y mete gol, ¿no? Y ahí pues estallas de júbilo, ilusión, ganas de llorar, alegría, emoción. Bueno, pues todas esas sensaciones pues cambian en apenas segundos, ¿no? Yo recuerdo de mirar para el linier por si levantaba no, y ya no ver el linier. O sea, el linier ya no estaba ni allí porque la gente estaba ya en el campo. O sea, yo creo que el linier si levanta la bandera, el árbitro no lo ve o hay alguien que se la baja al momento. Porque yo recuerdo estar rematando Michu el gol y a los 5 o 10 segundos a ver 1.000 personas en el campo. O sea, era brutal. Lo que se vivió ahí fue algo único, ¿no? Yo te puedo, algo para compararlo, estuve en el campo la temporada pasada, en la última jornada, contra el Mallorca, cuando certifica la clasificación y yo no había vivido algo así en un campo nunca. Y cuando pita que hubo ese ciertos segundos de intranquilidad, porque no sabíamos cómo habían acabado Sí, los sí. otros partidos, en cuanto escuchas un ruido que la gente está gritando, todo el mundo para abajo, que sé que no se debe hacer, pero bueno, en ese momento la Sí, emoción te te invade sale, y te no sale. piensas, ¿no? Muy, muy, muy bonito, muy bonito. Después de esa salvación, ¿cómo es la fiesta en ese vestuario? ¿Cómo se celebra eso? Pues imagínate, pues a lo loco, porque hay muchísima tensión, ¿no? No es lo mismo, bueno, pues que te salves 5 jornadas antes o que estés luchando por Europa, ¿eh? Que yo lógicamente no estoy quitándole mérito, ¿no? Pero es que es una salvación. Además un equipo que acaba de subir, es muy importante para el club. La tensión que se vive toda la semana, claro, es todo tan rápido no te salvas 4 jornadas antes, ni lo consigues con antelación, sino es todo tan a flor de piel, tan fuerte, ¿sabes? Tan brusco
que claro, que sale toda esa locura cuando acabas, bueno, toda esa adrenalina, pues que la sueltas y la verdad es que, bueno, pues imagínate cómo sería la fiesta, ¿no? La siguiente temporada ya acabáis octavos, Sí, clasificados a Europa, pero he leído que no podéis jugar por sí, esa licencia UEFA. sí. ¿Cómo es pasar de una temporada, peleas por la salvación, la siguiente peleas por Europa y cuando llega ese premio no podéis jugarlo? Pues mira, entra Paco Gémez ese año y también es un momento muy importante en mi carrera, no lo puedo negar. Es un entrenador que me ha dado pues, esa confianza, esa regularidad, ha entendido mi juego, ha sacado todas mis mejores o mayores virtudes, me ha hecho mejor jugador. Bueno, ha sido muy importante Paco y desde que llegó pues así me lo trasladó. Hicimos un año increíble, increíble. Además, sobre todo, más allá de conseguir pues un hito histórico, de aquella era la mejor clasificación de la historia, sino el hecho de cómo lo hacíamos, ¿no? Yo creo que si se nos recuerda esa época es de cómo jugábamos, ¿no? Porque luego seguramente pues el Rayo de ahora, de Iraola, de Íñigo, pues habrá hecho más puntos, más goles, bueno, hasta en Europa, bueno, pues ha conseguido más objetivos o más hechos, pues que quizás nosotros, ¿no? Pero a nosotros quizás se nos recuerda por cómo jugábamos, ¿no? Yo creo que la gente venía a Vallecas o la gente cuando nos iba a ver a cualquier campo, pues disfrutaba, ¿no? A veces bueno, pues el resultado no acompañaba porque te exponías mucho, pero daba gusto, ¿no? Yo al final disfrutaba muchísimo cada vez que salía, daba igual que fuera el Bernabéu, que fuera el Nou Camp, que fuera el Calderón, el Metropolitano, da igual. Salíamos a jugar, a ganar, a ser mejor que el rival, a tener el balón, a apretar arriba, éramos tremendamente valientes y sobre todo esa forma de entender el fútbol pues nos hizo hacer un año espectacular y fue una pena porque entramos en Europa por méritos propios, pero como había un problema de pagos anteriormente que no se había solucionado, pues no nos dieron esa licencia para poder entrar y recuerdo que entró el Sevilla por nosotros y ese año pues ganó la UEFA. Y esa temporada, de la que hablábamos, después de bajar, la siguiente, llegáis a tener hasta 3 entrenadores en la plantilla. ¿Cómo afecta eso al vestuario y a la confianza de un jugador de intentar acomodarte a un juego? No sirve bien otro entrenador, nada y otro. Bueno, fue una temporada complicada, ¿eh? Después de un descenso fue difícil la adaptación, fue difícil ya desde el primer momento, era complicado el empezar ya desde el principio, creo que además Paco creo que ya no siguió, creo que vino, si no me equivoco, Sandoval, bueno, teníamos unas expectativas muy altas y la cosa pues no funcionaba. También había muchos problemas extradeportivos, gente que se quería ir. Era muy complicado de gestionar, los resultados no acompañaban. Luego vino otro entrenador, Baraja, con otra idea totalmente diferente. También, bueno, pues fue muy difícil y luego al final pues apareció Mitchell, ¿no? Con él parece que vino un poquito la luz y sobre todo al año siguiente pues que se logró ascender, ¿no? A esa temporada iba a ir ahora, después de la llegada de Mitchell, que parece que, pues bueno, pone un poco de orden, por decirlo de alguna manera, en el club. En el mercado de invierno En febrero. En febrero. anuncias tu retirada en el Rayo. Sí. Eh, Sí, a ver, también fue una época complicada, ¿no? Uno cuando lleva mucho tiempo jugando en un club y lleva siendo importante, bueno, pues llegó Mitchell, yo jugaba, al principio era titular, luego empecé a jugar menos y, bueno, no era fácil. Al final te haces mayor, viene gente más joven pues que te pasa por la derecha, como se suele decir, y bueno, pues aceptar eso pues era complicado. Bueno, no fue una época fácil, jugaba cada vez menos. Bueno, pues era difícil para uno pues aceptarlo, ¿no? Y bueno, al final pues que me hubiese gustado acabar, eso sí que es verdad, y así también se lo dije a Mitchell y al presidente, me hubiese gustado acabar el año y bueno, pues en junio luego al final pues no seguir, pero también creía que a lo mejor pues ellos necesitaban pues que yo me marchara para liberar ficha, porque también a lo mejor pues no jugaba y bueno, pues entendían pues que era bueno. Yo desde el primer momento mi predisposición fue máxima para salir, no tenía ningún otro equipo porque yo podía haberme quedado y estar ahí, pero creía que lo mejor para el Rayo y sobre todo para Mitchell y para el equipo pues era que yo me apartara y así lo hice, llegué a un acuerdo con el club y me marché y esperé hasta verano
para ver si me salía alguna posibilidad para seguir jugando. Sí que es verdad que salieron situaciones, pero de muy lejos y bueno, irme con la familia, tenía unas niñas pequeñas, me era bastante difícil tomar esa decisión y en el verano del 2018 creo que es, el Rayo asciende creo que ese año a Primera División y yo pues al acabar el verano pues decido pues dejar el fútbol. Voy a comentarte una cosa un poco curiosa. El martes, ¿vale? Esta semana estuve hablando con Paco Gémez y buscando información para la entrevista encontré una parte de un vídeo que decía esto lo siguiente, ¿vale? Hay un jugador que me puedo enorgullecer que lo cambié. Se llama Roberto Trasorras. No lo cambié futbolísticamente porque siempre ha sido muy bueno, pero lo cambié personalmente. En su manera de actuar, su manera de comportarse. ¿Qué te dice esas palabras de Paco Gémez? Pues que tiene razón. Él se refiere sobre todo que él ya sabía que yo a nivel futbolístico tenía unas cualidades, tenía un talento, pero él quería sobre todo que yo fuera un líder, que yo fuera un referente, porque él consideraba que a nivel técnico, a nivel de calidad, pues podía estar entre los mejores del equipo, ¿no? Pero necesitaba sobre todo que diera pues unos pasos que a lo mejor en otro momento pues no había dado, ¿no? Pasos como siempre tener un comportamiento, ser el primero en llegar al vestuario, ayudar, involucrarme mucho más en situaciones pues, que a lo mejor en otro momento no lo hacía, a nivel defensivo ser el primero en apretar, bueno, pues todo quizás eso, si en algún partido no jugaba, tener un buen comportamiento para que los demás vieran pues que si el capitán, si Trasorras, pues que para mí es un referente, como dice él, a nivel futbolístico, pues hace eso, pues al final los demás lo hacen, ¿no? Yo recuerdo frases como esa, ¿no? Si tu mejor jugador o de tus mejores jugadores va a apretar, es el primero que tiene intensidad, los demás, ¿cómo no lo van a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poco eso, ¿no? El a nivel personal, que yo me diera cuenta de la importancia que tenía para él y que tenía que ganarme este respeto hacia los demás con mi comportamiento, no tanto a nivel futbolístico, porque él ya lo sabía, sino pues en otras situaciones. Me voy ya a tu carrera como entrenador, temporada 21-22, empiezas y te haces cargo del Lugo del Juvenil B. ¿Qué te lleva a ser entrenador después de retirarte? Bueno, porque me gusta, siempre me gustó, ya desde que era jugador y porque me gusta mucho el fútbol y al final me gusta estar cerca, sí que me gusta comentar partidos y me gusta verlos, pero me gusta estar con el jugador, me gusta estar cerca del campo, me gusta poder enseñarles pues, a los chicos o a los futbolistas pues todo lo que a mí me ha valido, todo lo que pues, me han enseñado, ¿no? Situaciones en las que ellos pueden estar ahora mismo, que yo he pasado, pues hacer valer esos conocimientos y esa experiencia que yo tengo, el poder llegar a ellos, el poder ayudarles. Bueno, pues me gusta estar ahí a nivel formativo. Empecé en juveniles y todo, pues bueno, intenté sobre todo ayudarles en ese proceso, en que entendieran, bueno, pues todas esas situaciones que yo viví, pues cómo tenían que intentar solucionarlas y la verdad es que ese año fue un año muy, muy bueno, ¿no? Ya no solo a nivel de resultados, que quedamos terceros por detrás del Depor y el Celta, que son las dos mejores canteras de aquí, sino porque muchos de ellos han seguido y han continuado. Creo que además han mejorado, yo creo que es lo más importante a nivel formativo, ¿no? El que un jugador cuando empiece le preguntes las cosas que tiene que mejorar y que cuando acabe ese año pues sea mejor jugador de lo que lo cogiste tú, ¿no? Y haya mejorado, ¿no? Entonces, en eso, pues bueno, esos 2 años, sobre todo en juveniles y en el filial, que son más formativos, pues creo que fueron buenos años, ¿no? Más allá de los resultados. Como comentabas, después de ese pasas al filial y después llegas al primer equipo del Lugo. Exactamente, sí. Después del filial, donde es bueno, pues como te digo, etapas más formativas, donde buscas sobre todo la formación, más allá del resultado, aunque va todo unido, pero sobre todo enfocas que el jugador sepa cuál es el camino, lo intentas ayudar a nivel personal, intentas ayudar a nivel deportivo, pero luego das el salto al primer equipo y te encuentras pues una cosa totalmente diferente, ¿no? Jugadores ya contrastados, jugadores ya que vienen de vuelta y entro en una época un poco también convulsa porque echan al entrenador anterior, además es un club muy presidencialista,
el presidente es el que manda, el presidente es el que dirige todos. Bueno, sabéis, aparte, supongo que por las noticias, pues Tino es un presidente que a la mínima pues los entrenadores pues tambalean. Creo que además lleva pues 20 o 20 y pico entrenadores en muy poquitos años y hay mucha inestabilidad. Yo llego al club o llego al equipo y me encuentro pues una serie de problemas bastante importantes a muchos niveles. Y con la idea de volver a segunda división, pues bueno, al final no lo logramos, el equipo se queda a mitad de tabla y bueno, me sirve como experiencia porque bueno, al final la primera ref es una muy buena categoría. Sí, al final coger experiencia para los banquillos para lo que pueda venir en un futuro. Eso es. Vamos ya con unas preguntitas rápidas y terminamos, ¿vale? Venga. ¿Cómo te defines como entrenador? Es decir, ¿a quién te pareces más? Bueno, a ver, por mi época, sobre todo pasada, me gusta mucho la idea de Guardiola, la idea de Paco Gémez, por decirlo de alguna forma, con matices, lógicamente, porque depende un poco de dónde vayas, las plantillas que tengas, pero a mí me gusta, lógicamente, un fútbol asociativo y sobre todo, pues desde tener el balón, ¿no? ¿Dónde has sido más feliz como jugador? Pues en varios, o sea, no te podría decir uno. He sido muy feliz en Barcelona, muy feliz. Además, conseguí un sueño. Fui muy feliz en Las Palmas, en la Unión Deportiva, muy feliz también a nivel futbolístico. En el Celta, por momentos, y en el Rayo, pues lógicamente fue algo... Quizás, si tengo que quedarme, voy a decir esos tres, pues Barça, Las Palmas y Rayo, quizás fueron los tres momentos o los sitios más importantes de felicidad en mi carrera. Como nos has contado, comentas partidos en la red y demás. Detrás de eso, ¿cuánto fútbol ves tras Horras? Pues veo muchos partidos de primera red, veo partidos de segunda red, de tercera red, de segunda división. Me gusta ver fútbol, veo también ligas extranjeras. Siempre que puedo intento verlo. Lógicamente al final pues también tengo familia y tengo niñas y tengo que atenderlas, pero siempre que tengo un hueco pues me gusta ver mucho fútbol. Íñigo, ¿crees que puede ganar alguna de las 3 competiciones que tiene? Bueno, a ver, la Liga lo es complicado, la Copa también es difícil. Bueno, la Conference está más abierta de lo que podemos pensar. Yo creo que puede lucharla. Lo primero, Íñigo es un entrenador espectacular. Además es muy coherente, nunca una palabra malsonante. Bueno, rompe un poquito la barrera de los que dicen que los entrenadores tienen que tener una experiencia de la leche. Él al final era segundo de Iraola y creo que no ha entrenado nada más. Le dieron la oportunidad de entrenar al Rayo y fíjate el recorrido que lleva. Al final la experiencia sí está bien, pero muchas veces el talento da igual a la edad que tengas y la experiencia que tengas, ¿no? Y además da gusto ver este Rayo, ¿no? Entonces, bueno, quizás si hay una de las 3 competiciones, pues a lo mejor la Conference quizás es la que más abierta puede estar. ¿Quién es el mejor entrenador del mundo para ti? Hombre, para mí Guardiola, sobre todo porque cuando lo veo analizo mucho lo que hace y las situaciones tácticas muy enriquecedoras que tiene, ¿no? Hay muy buenos entrenadores y lógicamente cada uno pues tiene sus cosas buenas, ¿no? Pero lo que ha hecho Pep en el fútbol me parece espectacular, ¿no? Todas esas variaciones tácticas, el cómo es capaz de, mediante bueno, pues cambios tácticos en jugadores, pues es capaz de ganar un partido, de hacer que un partido cambie. Por eso a mí me parece el mejor. Aunque no me digas el equipo, ¿tienes ofertas de entrenador? He tenido. Ahora mismo no. Sí que ha habido algún cambio de entrenador y sí que estoy ahí en la rueda, pero sí que he tenido en verano alguna situación, pero no me ha convencido por muchas razones, ¿no? El fútbol desapareciera mañana, ¿a qué se dedicaría tras Horras? ¡Ostras! Complicado tengo. Esperemos que no desaparezca, ¿no? Pero sí que es verdad que desde pequeñito me gustaba el tema de la medicina. Siempre me gustó el tema de ser médico, de ser cirujano, además de operar así. Bueno, lógicamente no ha habido muertes, sino pues a lo mejor operaciones de rodilla. Siempre tuve un interés especial en esas cosas y a lo mejor me hubiese dedicado a eso, ¿no? Pero esperemos que no desaparezca, porque si no habrá que ir a otro deporte, pues el pádel, el golf, el tenis o cualquier otra cosa, ¿no? Buscar otro hobby. Exactamente. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este segundo episodio. Muchas gracias, Roberto, por abrirte con nosotros y dedicarnos tu tiempo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Mucha suerte en los próximos retos que vengan. Gracias también a todos los seguidores que nos han visto, que espero que os haya gustado. Y bueno, si queréis más protagonistas como el de hoy,
suscribiros y nada, nos vemos en el siguiente y un saludo a todos. Hasta luego, adiós.